Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast de América Avanza. Esta segunda temporada que seguimos grabándola a pesar de la pandemia. Estamos ya con todo este tema de que pues parece que ahí va la pandemia. Creo que han bajado un poco los niveles de contagio, las cosas se han relajado un poquito y eso nos ha permitido también retomar esta parte del podcast que teníamos un poquito olvidada. Pero bueno, pues estamos aquí. Bienvenidos sean a este episodio y contamos de nuevo con la presencia de la doctora Enriqueta Figueroa. Enriqueta, ¿cómo estás? Hola Rubén, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por permitirme este espacio. Bienvenido otra vez. Pues bienvenida de nuevo. Gracias. Pues este episodio básicamente es un poco la continuación del episodio que tuvimos la vez anterior, donde platicabas con Chema un poquito del tema del COVID, que este tema de COVID sigue sin pasar de moda. Exacto, ni pasará de moda. Sí, ya pareciera que fue algo que ya llegó y difícilmente se va a ir pronto. Así es. Y derivado de ese episodio que se tuvo, las personas se les invitó a través de, algunos quizás hayan recibido un correo o algo por el estilo, donde se les invitó a contestar una encuesta sobre qué es lo que les interesaría conocer más acerca de este tema del COVID, ¿no? Es bien interesante cómo, a pesar de que ya llevamos más de un año con este tema de la pandemia, pareciera que la información no cesa de generarse. Exacto, no es suficiente. Exactamente, entonces muchas personas todavía tienen dudas, pues obviamente ya algunos se han infectado, tienen dudas de qué es lo que viene después, otras personas pues todavía tienen dudas de qué es lo que puede pasar porque aún no se han infectado. Entonces, no sé si tengas oportunidad, pues nos ayudas a contestar estas pequeñas preguntas. Claro que sí, con muchísimo gusto. Perfecto, Enriqueta. Pues vámonos con la primera pregunta. La primera pregunta que nos hacen es, ¿aún me puedo hacer la prueba de antígenos si ya pasaron más de 20 días de que tuve la enfermedad? Entiendo, Enriqueta, que la prueba de antígenos es un tipo de prueba para detectar el COVID, entonces creo que la pregunta va por ese sentido. Pero a mí me gustaría ir un poquito más allá de la pregunta y si nos puedes recordar qué es una prueba de antígenos. Ok. La prueba de antígenos sí te la puedes repetir las veces que tú quieras, ¿no? En realidad lo único que te va a determinar es la cantidad de ese antígeno, si está presente o no, y es, por así decirlo, una primoinfección del virus del SARS-CoV-2. El hecho de que tú te la realices de manera posterior, que ya cursaste con la enfermedad, esperando un positivo, realmente no tendría validez. Tu prueba de antígeno va a salir negativa. Recordamos obviamente la curva de la enfermedad que habíamos platicado en la ocasión anterior, que hay cierto tiempo específico para realizarte cualquier tipo de pruebas. En este caso yo te sugeriría más una prueba de anticuerpos, la que me va a determinar que específicamente sí tuve contacto con el agente causal y sí ya generé esa inmunidad específica, ¿no? Es ahí porque nos adentramos más en el tipo de pruebas y en qué periodos de mi enfermedad me voy a realizar una prueba y otra prueba. Ok, entonces la prueba de antígenos sí me la puedo realizar aunque ya pasaron 20 días que tuve la enfermedad. Te la puedes hacer, pero no te va a salir positiva. Digamos que no es una prueba que me ayude a tener un control sobre si tengo anticuerpos. Exacto. O si hay una posible secuela o algo por el estilo, no me sirve. No, realmente no. Ok, aquí es bien interesante porque ya sabes que de repente en las noticias y todo este tema escuchamos que la cepa brasileña y que ya se encontró en San Luis Potosí, que el primer caso de la cepa no sé qué y de la India, bla. Existen, por lo que escuchamos en las noticias, muchas cepas. Y una de las preguntas que nos hace la gente ¿es posible saber de qué cepa me contagié? Posible, sí. Costeable, no. Recordamos que la familia de los coronavirus es una familia enorme, que no solamente afectan a seres humanos, sino también a animales, ¿no? Entonces, para saber específicamente qué cepa fue la que a mí me atacó, realmente tendremos que hacer una prueba bioquímica específica, digamos de tipo celular, para saber exactamente el genoma de la cepa que a mí me atacó, pero sí es bastante costeable. Entonces, bueno, sí me costaría mucho, ¿no? Si estamos hablando de una prueba nada más para determinar un antígeno o la presencia del virus como tal, la PCR, en promedio está en unos 3,000 o 6,000 pesos. No me quiero poner a pensar una prueba de este estilo, ¿no? Y realmente no tendría utilidad. ¿Qué utilidad tendría saber qué cepa me atacó si a final de cuentas el tratamiento o la prevención y demás va a seguir siendo la misma, ¿no? Claro. Mira, yo ahorita que tú dices esto, quisiera aprovechar para preguntarte una cosa que ahorita me surge dentro de esta plática y es con este tema de las vacunas, ¿no? Ya tenemos todo un abanico de vacunas de laboratorios, unas de una dosis, otras de dos. ¿Todas las vacunas sirven para cualquier tipo de cepa?
Sí y no. ¿Por qué? Lo que se utiliza básicamente son virus, que se les puede llamar vivos, que un virus no es un agente vivo, pero ese es tema para filosofar en otro podcast. Exacto. Lo que hacemos es, bueno, específicamente lo que se hace es tomar el cascarón del coronavirus, exactamente la corona, por así decirlo, le quitamos lo de adentro, que es el genoma, y metemos otro genoma diferente. En este caso son adenovirus, que son los que generan enfermedades de la gripe estacional o gripes comunes, para poder ayudar a generar el cuadro clínico o la inmunidad específica que yo deseo, ¿no? Depende entonces de ese cascarón, del agente que yo utilice, lo que voy a generar en la respuesta de la vacuna. Entonces, si a eso le sumamos que constantemente los coronavirus están haciendo mutaciones, pudiera ser que sí, de algunas cepas me proteja, pero de algunas otras nuevas, no. ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con la cepa que se generó en India? Que hasta donde yo me quedé, solo la vacuna de AstraZeneca es la que está generando esa protección mayor contra la cepa de la India, ¿no? Digamos, no es que las otras no generen la protección ideal, pero sí reduce el porcentaje de la respuesta que estoy esperando contra esa cepa en específico. Ok, pues sí, desafortunadamente, como tú lo mencionas, ¿no? Este tema de los virus es algo que cambia todo el tiempo. Y esta es una carrera justamente contra esta parte, ¿no? De encontrar y tratar de inmunizar a la población lo más rápido posible. Así es. Muy bien. Otra de las preguntas que nos hacen, que esta es muy interesante, sobre todo porque, pues ya sabes que hay veces que la gente no se da cuenta que ya está cursando la enfermedad, ¿no? Hay veces, te lo platico en un plan personal, yo tuve COVID y fue bien chistoso porque yo pensaba que tenía una gripa común y corriente, ¿no? Y ya hasta que un día justamente me realizaste una prueba, nos dimos cuenta que no era una gripa común y corriente. Y yo la verdad es que sí me quedé con una sensación, pues un poco, pues con incertidumbre, ¿no? De cuánto tiempo llevaba yo contagiado, pero sobre todo también a cuántas personas podía haber contagiado, ¿no? Entonces esta es una de las preguntas que nos hacen. ¿A los cuántos días de haber estado cursando la enfermedad dejas de ser contagioso? Mira, la literatura nos marca aproximadamente en el día 10. Ya pasando el día 10, en teoría tú ya generaste una inmunidad específica y ya no contagias a los demás, ya no hay el virus ya no está en cantidades enormes en tu organismo porque el mismo organismo trata de autolimitarlo. Es lo que nos marca la literatura. Sin embargo, ha habido pacientes que, más los asintomáticos, por ejemplo, que lo cursan en menor tiempo. Estábamos hablando en teoría de 20-21 días de convalescencia. Ha habido pacientes que lo cursan en 7 días o lo cursan en 10 días, o hay pacientes que se les prolonga mayor tiempo, ¿no? Ahora, también recordemos una parte bien importante. Sí, puede ser que dentro de las primeras etapas tú contagies a los demás. Tu viremia esté enorme y contagies a los demás, pero después de esos 10 días tu sistema inmunológico ya controló la replicación viral, pero tu sistema inmunológico está enfocado en ese aspecto del control y vamos a dejar descubiertas otras partes y tú te puedes contagiar de otra cosa, ¿no? Okay. Entonces esa es la parte que yo trato de que les quede bien claro a los pacientes. Sí, uno de los riesgos es que tú contagies dentro de los primeros 10 días, pero hay que tomar en cuenta que después tú te puedes contagiar de otra cosa, ¿no? No sé si tiene que ver, pero me gustaría ahorita que tú mencionas esto preguntarte. Yo he escuchado casos de pacientes donde les da COVID, pero aparte del COVID les da neumonía, ¿no? Y es más, a veces es hasta más peligroso que tenga la neumonía que el propio COVID. Es parte de lo que tú comentas, o sea, ya te enfermaste de COVID y dejas como desprotegida la portería y entonces otra enfermedad te mete gol. Mira, aquí hay que tomar en cuenta algo bien importante. La neumonía como tal es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que me pueden generar muchos agentes causales. Okay. Puede ser desde un virus, un hongo, un parásito. Entonces, de cierta manera, la enfermedad como tal, COVID-19, genera un proceso neumónico. Aquellos que se complican, sí, ¿por qué? Por el proceso de inflamación, el proceso de infección e inflamación que se está llevando al sistema respiratorio, ¿no? Por eso se genera una neumonía, que es lo que conocemos a veces como neumonías atípicas, ¿no?
o neumonías adquiridas en la comunidad, que no se sabe específicamente qué agentes, o no se da el tiempo necesario para determinar qué agente me lo causó. Casi siempre son agentes como tuberculosis, por ejemplo. Pudiera generar dentro de la enfermedad como tal, sí, la neumonía, o posterior. Ya cursé con la enfermedad, ya tuve COVID, me recuperé, entre comillas, salgo a la vida como si nada, me voy sin cubrebocas, regreso a trabajar, a hacer ejercicio, lo que yo hacía, me contagio de otra cosa, no sé, a lo mejor una gripe estacional, y entonces sí ya se manifiesta el síndrome neumónico. ¿Por qué? Porque ya tenía yo un daño de base. SARS-CoV-2 ya me había dejado un proceso de fibrosis pulmonar, lo cual quiere decir que mi pulmón ya no funciona al 100%. Y yo lo meto a trabajar como venía trabajando antes, y se contagia de algo, obviamente pues se genera otra vez ese proceso neumónico. Entonces no es que me dé COVID y me dé neumonía, es parte de un mismo proceso que está viviendo el organismo. Exacto, es una complicación, por así decirlo, de COVID-19. Muy bien. Oye, y quisiera también hacerte una pregunta. Cuando te vacunan, lo formulé mal, perdón. Cuando tú ya tienes COVID, ya tienes estos anticuerpos, en teoría, y digo, ahorita vamos a llegar a una de estas preguntas, pero lo mencionabas hace ratito, ¿no? Existe la posibilidad, y a través de una prueba se detecta, que sigas teniendo tus anticuerpos en el cuerpo durante cierto tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa en este periodo? ¿Me puede, discúlpeme la expresión así, ¿me puede caer el virus del COVID y mi cuerpo lo va a matar y ya me voy a contagiar? ¿O si yo tengo anticuerpos, sigo siendo contagioso para otros del virus del COVID? No, mira, si tú ya tienes la inmunidad específica, quiere decir que ya hubo una respuesta inmunológica previa. Ya tu organismo ya atacó a ese virus, ya lo controló y ya llegó esa parte de la respuesta inmunológica que te va a proteger entre comillas. Es decir, va a llegar el agente, vuelves a tener contacto con SARS-CoV-2, pero ya no se va a generar un proceso inflamatorio masivo, porque ya tengo los agentes específicos para atacar ese virus, ¿no? Entonces, puedes tener la inmunidad, la IgM y la IgG marcadas y no pasa nada. Mientras tú tengas la IgG, que es la inmunidad específica, no contagias a los demás. Okay. Y recordamos que en tiempos, obviamente cuando ya generaste IgG, es porque tu cuerpo ya controló esa parte. Ok, recuérdanos un poquito nada más para quien a lo mejor no nos haya seguido el hilo del podcast anterior, que es la parte de IgG y IgM. Ok, recordábamos el hecho del asalto, ¿no? Que hay una tiendita, llega un delincuente, quiere asaltar la tiendita y siempre hay un vecino vigilante que está al pendiente de lo que sucede o no sucede en la calle. Ese vecino es el que le va a avisar a la policía que están asaltando. En el mejor de los casos, la policía manda sus unidades, tal vez 2, 3 unidades a los 10, 15 minutos, ¿no? Los 10 minutos de oro. Se llegan, detienen al delincuente afortunadamente, hacen una investigación previa, se lo llevan con algunos testigos, ¿no? Y después se quedan otros oficiales, o llegan otros, que son los que van a corroborar y van a hacer el peritaje de lo que sucedió y le dan indicaciones al resto de la población de qué hacer si vuelve a suceder el intento de asalto. Entonces, en este caso, el asaltante es el virus. El vecino chismoso, el que avisa a las autoridades, es el antígeno. Es esa parte de la respuesta inmunológica que le va a decir a mi cuerpo, oye, algo está pasando, o sea, actívate. Los anticuerpos, en este caso, que son los oficiales que van a llegar a detener, son tanto la IgM como la IgG. La IgM son los que van a llegar de inicio y van a detener al delincuente y se lo van a llevar. Y la IgG son los que se van a quedar y le van a decir al resto de la población qué hacer cuando vuelva a suceder lo mismo. Esa es la inmunidad específica. La IgM, básicamente los primeros oficiales que llegan, recordemos, a los 10-15 minutos, en este caso en mi periodo de enfermedad van a llegar a los 10 días, a lo mejor a los 12 días. La IgG, que son los peritos, que me van a decir qué hacer después cuando llegue otra vez el asaltante, van a llegar ya en el día 14, a lo mejor en el día 15, en el mejor de los casos. Estamos hablando de un periodo de enfermedad de 21 días. Habrá quienes lo generen más rápido, habrá quienes lo generen muchísimo tiempo después, o habrá quienes no lo generen. Porque recordemos que hay oficiales o hay
casetas de vigilancia que los llamas y no tienen unidades. Sí, claro, totalmente. Y no llegan los oficiales. Puede suceder igual en tu cuerpo. El antígeno te va a decir, oye, aquí está pasando algo, pero tu organismo va a decir, no, pues no es bronca mía, ¿no? No genero los anticuerpos, que no lleguen los oficiales. Okay. Entonces, esa es la variación que se tiene en las respuestas inmunológicas de todo el sector poblacional. Ok, qué interesante. O sea, no solo acabamos de descubrir cómo funciona el coronavirus, sino que también podría llamarse el Brian sin ningún problema. Y sería el que te ataca. Y hay diferentes tipos de Brians, ¿no? Diferentes estilos de diferentes. Está el Brian, el Kevin, exacto, el Brandon. Muy bien, exacto. muy bien. Esa es una manera muy didáctica de entender cómo ataca el coronavirus a nuestro cuerpo. Exacto. Hay quienes llegan en moto, en la itálica, en el carro polarizado. Exacto, así. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen aquí: ¿por qué mi pareja no se contagia cuando yo estaba activo con el virus del COVID-19? Fíjate que yo sí he escuchado estos casos donde de repente un miembro de la familia tiene COVID y solo él se enfermó, a pesar de que en la casa viven 4, 5, 6 personas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo en la práctica que he tenido clínica, porque realmente no hay una respuesta como tal, más bien yo considero, y estoy hablando al aire, que hay dos aspectos importantes. En primera, o el sistema inmunológico es lo suficientemente fuerte e inteligente para contener el proceso inflamatorio e infeccioso. El sistema del que está infectado, ¿no? Del que no se infectó. Ok. Del que tuvo contacto pero no se infectó. O sea, mi sistema inmunológico está súper fuertísimo y responde de manera ideal, o sea, ni menos ni más. O la otra es que de cierta manera ya habían cursado con la enfermedad, fue asintomático y obviamente ya tenían esa inmunidad específica, ¿no? Son las únicas dos razones por las cuales yo considero que pudieran, se dan ese tipo de casos, ¿no? Y los hemos tenido aquí de trabajadores que han tenido contacto directo con positivos y pasan días y semanas y ellos siguen siendo negativos, ¿no? Entonces, son las únicas dos respuestas que yo considero posibles. Sí, bueno, ese es el único caso en el que nos sirve que haya gente negativa a nuestro alrededor. Estamos viendo si recolectamos su suero para hacer las vacunas. Una vacuna médica. Exacto, sí. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es: ¿por qué me dolía el pecho en el momento que cursaba la enfermedad? Ok, bien sencillo, el proceso inflamatorio. Okay. Recordemos que SARS-CoV-2 se instala en mucosas. Obviamente las células de todo lo que es tracto respiratorio, tracto digestivo, tracto urinario, y al dañar esas células, ya cuando ingresa el virus, se empieza a replicar y hay una destrucción celular, hay respuestas inflamatorias en mi organismo para contener esa destrucción celular, que es lo que llamábamos o conocemos como tormentas de citoquinas, hay factor de necrosis tumoral, hay una serie de eventos que suceden para controlar ese proceso inflamatorio, ese proceso de daño, y ocasiona una inflamación. Y ese daño, esa muerte celular, a la larga produce fibrosis. La fibrosis es una cicatriz como tal. Entonces, normalmente la inflamación y la disminución de la capacidad ventilatoria por parte del pulmón va a generar que yo genere esa disnea, que es la dificultad al respirar. Ok. Vaya, qué difícil es de repente todos estos temas, ¿no? Sobre todo las secuelas que incluso en algún momento yo leía que aunque seas asintomático, no estás exento de que hayas tenido alguno de este tipo de cosas, ¿no? Exacto. Hay que cuidarnos. Otra pregunta que nos hacen es: después de no pintar anticuerpos en la prueba de IgG y IgM, ¿cuento con algún tipo de inmunidad? Si ya no pintas, no. Obviamente la inmunidad específica, que es la IgG, dejemos de lado la IgM, la policía municipal, ¿no? Vamos a quedarnos con los judiciales. La IgG, en teoría, permanece en mi organismo 6 meses. Okay. En teoría. Volvemos a recordar, habrá quienes les dure menos, habrá quienes les dure más. Habrá quienes, pues nada más un pedacito, ¿no? O habrá quienes les pinten muy poquito su prueba de anticuerpos con muestra de sangre capilar. Aquí lo que yo les sugiero o les recomiendo es, si quieren saber específicamente si ya todavía mantienes la inmunidad después de 6 meses de haberte contagiado, hazte una cuantitativa, hazte una serológica, una prueba serológica en laboratorio,
en la cual te van a tomar muestra de sangre central, te van a tomar muestra de sangre de vena, y ahí te van a decir si tienes inmunidad específica, pero tienes tanto porcentaje, ¿no? Tienes el 15%, tienes el 12%. Entonces, esa es la parte importante, porque una prueba de inmunoglobulinas puede que no te pinte muy leve. Eso obviamente te va a decir que lo tuviste, ¿no? Pero yo no sé cuánto tiempo más lo pueda tener. Ahora, ¿qué te va a dar la inmunidad específica como tal? La vacuna. Okay. ¿No? La inmunidad específica permanente, la vacuna. Y ahí, porque aunque tú hayas cursado con la enfermedad, es importante que te apliques la vacuna cuando te toque, ¿no? Ok, pues sí, ya hay que vacunarse todos. Dicen que es hay gente que no cree en las vacunas y eso, pero es más caro en el sentido de salud. Bueno, yo creo que también en el hospitalario y todo. El no vacunado. Sí. Muy bien. ¿Qué tipo de secuelas ¿qué tipo de secuelas genera el COVID? ¿Y cuánto es su duración y por qué? Pues mira, la secuela depende de qué cuadro hayas manifestado. Recordamos, SARS-CoV-2 ataca a mucosas. Si tuviste un cuadro específicamente respiratorio, muy probablemente tus secuelas van a ser respiratorias. Si lo generaste digestivo, probablemente tus secuelas vayan a ser digestivas, ¿no? Si lo generaste urinario, obviamente la secuela va a ser urinaria. Normalmente casi que hay un cuadro específico, ¿no? Un cuadro clínico específico, que es dolor de cabeza, agotamiento, debilidad, somnolencia, caída de cabello, todavía la tos, dolor de garganta, que son los más marcados y que se presentan siempre en todos los que tienen una secuela. Yo no fue por el COVID, así yo ya venía antes. Y el tiempo, eso se lo damos a cada organismo. Okay. Habrá quienes van a seguir manifestando sus secuelas durante mucho tiempo y habrá quienes no. Aquí es importante también mencionar situación del sistema inmunológico y cuestión de nutrición. Okay. De por sí mi paciente va a cursar con un proceso de desnutrición por el proceso de inflamación, y a esto le sumamos que no tiene la capacidad de comer adecuadamente a sus horas o una dieta específica. Obviamente ese organismo va a tardar mucho más tiempo en recuperarse y sus manifestaciones clínicas del síndrome post-COVID van a durar un mayor tiempo. Fíjate que qué bueno que mencionas esto, porque me voy a saltar una pregunta, ahorita regresamos a ella. Pero una de las preguntas que nos hacen es: ¿qué alimentos debo evitar durante la enfermedad o puedo comer cualquier cosa mientras estoy cursando el COVID? Pues mira, yo soy de la idea de no limitar ningún alimento. Obviamente no vas a consumir irritantes, ¿no? Chile, café, chocolate, refresco, jugos embotellados, cigarro, alcohol. Pero yo soy de la idea de no evitarte ningún alimento. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está cursando con una inflamación. Tu gasto energético aumenta. Y obviamente tú le quitas alimentos, ¿de dónde vas a obtener esos nutrientes? ¿De dónde vas a obtener esa energía? Sí. Por el contrario, mientras más comas cuando estás enfermo, mejor. Ok, sí, yo recuerdo que tú me hacías justamente esa recomendación, ¿no? Que no me limitara, y yo regularmente, pues como no me limito cuando como, dije, pues hay que convertir el COVID desde todos los frentes. Salitas y demás. Nada, es que a mí creo que no me afectó tanto el COVID, porque justamente hay una de las preguntas que viene que dice: ¿por qué algunos pacientes bajan tanto de peso con el COVID? Creo que yo no tuve tanto COVID entonces, porque no bajé lo que yo hubiera querido bajar, pero bueno, ¿por qué hay gente que sí lo logra? Precisamente por eso, por el gasto energético que aumenta. Aunque tú no lo sientas, o aunque tú no manifiestes el agotamiento como tal, tu organismo está batallando. Necesita energía para producir una respuesta inmunológica de magnitud importante para controlar ese agente. Entonces, si tú ya vienes con un periodo de desnutrición o no comes lo que tienes que comer, y aparte dentro del cuadro ya no te dan ganas de comer, porque muchos cursan con inapetencia, entonces, ¿de dónde vas a obtener esos nutrientes? De tus reservas. ¿Cuáles son tus reservas? Pues la grasita que tienes ahí acumulada, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual bajan de peso. Ok, bueno, también es algo muy interesante, ¿no? Que me dé COVID para bajar de peso. Sale muy caro bajar de peso así,
Pero bueno, esas reservas que han cuidado durante tanto tiempo les pueden funcionar para... El problema es que si bajas de peso, se ve más en músculo que en grasa, ¿no? Entonces el periodo de recuperación es más complicado. No es buena opción infectarse COVID para bajar de peso. Exacto. Oye, fíjate que las dos últimas preguntas con las que cierran son muy interesantes. Yo creo que sí es muy importante, sobre todo porque es ya un tema que de verdad, bueno, ahorita las leeremos y creo que es un tema bastante del que se tiene que hablar. Pero me quisiera regresar a la que me salté, que decía, ¿es posible que a pesar de que tu prueba saliera negativa puedas tener COVID? Para empezar, ¿qué prueba? Porque recordemos la curva, ¿no? Okay. A lo mejor yo me hago prueba de antígeno en el día 15, me va a salir negativa. Okay. A lo mejor me hago prueba de anticuerpos en el día 2, me va a salir negativa. Okay. A lo mejor me hago PCR y en el día 1 me va a salir negativa. Entonces, para empezar, ¿qué prueba? ¿Y en qué día te la realizaste? Bueno, fíjate que eso es bien interesante lo que tú mencionas, porque en el caso personal, cuando a mí me dio COVID, yo cuando me empecé a sentir mal, me hice una prueba rápida, una de estas de IgG, me salió negativa. Exacto. Entonces fue cuando yo empecé a pensar que lo que tenía era una gripe normal, porque me había hecho mi pruebita y pues salí negativo, ¿no? Pasaron 2 días, me haces la prueba de antígeno porque no se me quitaba la gripe y COVID. Positivo. Exacto. Entonces, creo que esto es bien interesante, más bien depende del tipo de prueba y la curva en la que esté cursando la enfermedad. ¿Y en qué momento te la estás realizando? Será la manera en la que pueda salir o no positiva la prueba. Exacto. Bueno, fíjate que aquí hay algo bien interesante, ya de la penúltima pregunta de hecho, que sí es bien importante, porque digo, ahorita bromeamos y todo, ¿no? La verdad es que este tema del COVID sabemos que es serio, no le queremos restar importancia, pero al final del día pues hay que tratar de hacerlo ameno, ¿no? Desafortunadamente mucha gente no la está pasando bien o no la pasó bien y es un problema que justo la pregunta que nos hacen es ¿cómo podemos combatir las secuelas psicológicas que deja el COVID, ¿no? Porque no solo es el tema de la parte física, orgánica, muchas veces cuando te da COVID te tienes que aislar, no puedes ver a tus hijos, no puedes ver a tu familia, estás encerrado en un cuarto en el mejor de los casos. ¿Qué haces, no? Porque, digo, a mí me sucedió, ¿no? De repente estás solo contigo y nada más contigo y te empiezas a cuestionar cosas. Y qué difícil es estar contigo. Qué difícil es estar. No, ya me di cuenta que me caigo mal. O sea, ya sé que le caigo mal a la gente, pero ya me di cuenta que yo también me caigo mal. Entonces, sí es bien complicado estar con alguien que te cae mal solo. Exacto, sí. Pero ¿cómo puedes lidiar con este tipo de secuelas? Mira, afortunadamente dentro del sector salud se trabaja en conjunto. Sabemos que el bienestar del individuo no solamente es un aspecto orgánico, biológico, ¿no? También el aspecto mental. Y afortunadamente hay muchas asociaciones que han trabajado por ese lado. Entonces, el primer paso, como los alcohólicos, aceptarlo, ¿no? El proceso de aceptar tu enfermedad, el aceptar que necesitas ese apoyo mental, que necesitas el apoyo de una persona que se dedica a la higiene mental como tal, es el primer paso. En segundo lugar, buscarlo. Y ya no, yo creo que no es válido el pretexto de es que una terapia me cuesta muy caro, es que tengo que salir a buscar al terapeuta o a la terapeuta, ¿no? Lo que sea, o al psicólogo, al psiquiatra, lo que sea. Realmente hay muchas plataformas ya, con muchas opciones. En el IMSS, en la plataforma del IMSS, por ejemplo, hay atención psicológica en línea. Hay muchas plataformas y aplicaciones que durante este proceso del año de la enfermedad han trabajado muchos profesionales de la salud, de la higiene mental, y le dan atención a esas personas, ¿no? No es lo mismo que tú lo platiques con tu doctor, o lo platiques con tu amigo, o lo platiques con tu mamá, a que lo platiques con alguien que realmente sabe cómo te va a apoyar en esa parte. Eso es algo que también yo les marco mucho a mis pacientes, y más aquellos que ya tienen un síndrome post-COVID, porque te da el dolor de cabeza, te da el dolor de pecho y te sientes muy cansado. Y entonces, ¿ahora qué hago? Por 20,000 medicamentos que yo le meta, suplementos alimenticios, analgésicos, lo que tú quieras, esos síntomas no los voy a poder controlar como yo quisiera, porque ya tienen un origen mental. Entonces debo empezar a trabajar esa parte, aceptarlo y buscar la ayuda, porque obviamente no va a llegar el psicólogo y te va a tocar la puerta, ¿no? Pero sí aceptar esa parte que lo necesito trabajar y buscar el apoyo.
Sobre todo yo creo que aquí es importante darnos cuenta de algo, y digo yo así, aquí invito a todas las personas que nos estén escuchando, creo que muchas veces crecemos con ciertos constructos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres, digo, y ese tema igual ahí después lo dejamos para un tema de un podcast también, sí, claro, ¿no? que sí. No llores, no te sientes mal, ¿cómo te van a ver llorar tus hijos? Tienes la cabeza de la familia, o échale ganas, ¿no? O sea, si con el échale ganas se resolvieran las enfermedades mentales, bueno, o sea, qué maravilla, ¿no? Exacto. Entonces yo sí invito a todas las personas que en algún punto somos humanos, no somos de papel. Si sentimos que en algún punto, y esto creo que va un poco independiente del COVID, porque hablamos de las secuelas psicológicas que deja el COVID, pero puede haber incluso secuelas psicológicas por el mismo tema del COVID que no te ha dado, ¿no? Sino vivir la ansiedad de en algún momento enfermarte, y si me enfermo, ¿qué va a pasar? Si me complico, si me complico, exactamente, ¿no? Entonces, creo que esta parte de la salud mental sí es bien importante, digo, en general, pero ahorita que estamos hablando del tema de pandemia, no quedártelo, porque se vuelve una olla express, y entonces vas generando presión, y si esa olla express... En el momento menos indicado explotan todos los frijoles y quedan en el techo. Sí, exactamente. Entonces, sí, es importante tener esa apertura mental y aceptar que estoy cursando con un problema y que necesito la ayuda, es lo principal, ¿no? Muy bien. Y bueno, al final ya la última pregunta para cerrar va un poco relacionada con la anterior, es ¿cómo puedo apoyar a un familiar si padece una enfermedad fuerte de COVID? Híjole, yo creo que aquí depende de tu familiar y cómo es, porque hay personas que son muy ermitañas y que a lo mejor no les afecta el hecho de aislarse, ¿no? Hasta para ellos mejor. O habrá otras personas que son extremadamente cariñosas y que sí son muy dependientes de esas muestras de afecto. Entonces, tal vez no estar con ellos ahí pegados, pero sí que ellos sepan que estás con ellos, ¿no? Que ese proceso de la enfermedad, los días que vayan a cursar, vas a estar al lado de ellos, los vas a acompañar, vas a apoyarlos de la mejor manera y sobre todo no juzgar. Porque se da mucho la idea de que, ay, no seas chillón, ay, ni te ha de doler, ay, casi ni duele, ¿no? Ay, no te cuesta trabajo respirar, o estás fingiendo los síntomas para llamar la atención. Entonces, yo creo que la empatía tenemos que empezar a trabajar mucho, no solamente en cuestiones de si hay alguna situación de emergencia, una crisis, ¿no? Como siempre, un temblor, un sismo, un incendio, lo que sea, es cuando solamente llega la gente. Yo creo que siempre debemos apoyarnos unos con otros y ser conscientes de que este problema es mundial y a todos nos está afectando en mayor o menor magnitud, pero a todos nos está afectando. Entonces, trabajar un poquito con la empatía y que mi familiar o mi amigo, mi amiga sepan que yo voy a estar con él hasta que él me lo permita, ¿no? Porque regresamos a ese punto. Habrá un ermitaño que me diga, no, a mí déjame, ¿no? Yo me encierro mis 20 días y no pasa nada. Pero pues habrá otros que en realidad, ¿no? Muy bien, Enriqueta. Pues muchas gracias por habernos hecho estas preguntas, pues también con una explicación bastante pasajera, ¿no? Porque luego escuchas algo y escuchas cosas tan técnicas que ni entiendes. Ahorita pues ya entendieron un poquito que si el COVID actúa un poquito como el Brian cuando te quiere asaltar y exacto, la policía y los anticuerpos. Sí, hay que adelantarnos a Brian. Vacúnense porque la vacuna es el antídoto. Sí, aquellos que tengan la oportunidad, ya, vacunarse, ¿no? Ahorita ya van a empezar con las embarazadas, entonces hay que embarazarnos todos. Que nos vacunen. Yo creo que todavía voy a tomar un poquito en que me pueda vacunar. Pero entonces. sí, no dejar ese lado, sea cuál sea la vacuna, porque sí se ha dado, no, yo quiero esta, yo quiero AstraZeneca, yo quiero Sputnik, a mí me pasa, ¿no? Yo quiero Sputnik, pero si no la tengo al alcance, es importante aplicarme esa vacuna, ¿no? Por algo están aplicándose esas marcas en específicas de esos laboratorios, porque cuentan con ese protocolo de calidad, ¿no? Entonces, sea cual sea, tengan la oportunidad de aplicarse. Que yo creo que aquí algo, digo, ya, y esta no es una pregunta, pero sí ya a lo mejor para dejar la reflexión, porque se piensa mucho lo que tocas de decir, no, es que me han dicho que la de AstraZeneca tiene problemas, es que la de Pfizer yo escuché que le generó, y es que alguien o sea, las que están ahí en el mercado, sí sería importante aclarar que no son las únicas que se desarrollaron. O sea, en el camino se quedaron miles, no sé si miles, pero muchísimas marcas que también están desarrollando su vacuna y el día de hoy no están en el mercado, no están disponibles, justo porque no pasaron todos estos protocolos sanitarios, ¿no? Entonces, sí que tenga la gente la seguridad de que la que te van a poner
discúlpame la expresión, pero por más chafita que sea, exacto, pues es buena, ¿no? Va a tener una Es buena. Que podría ser mejor la otra, o que podría ser menos peor, o que podría tener menos secuelas, tal vez sí, pero si te la están poniendo, es porque no se quedó en el camino y no representa un riesgo generalmente para tu salud. Y si hay algo bien importante, yo lo otra vez escuchaba en el radio, que explicaba una persona y decía, sí se entiende que en algunos casos las vacunas han generado ciertos, pues de alguna otra manera, secuelas o efectos secundarios. Pero pues también hay que entender un poquito que las vacunas no se están poniendo precisamente en la gente más joven. O sea, la estás poniendo principalmente cuando se empezó este tema de vacunación, pues en gente con ciertas cuestiones de enfermedades crónicas, enfermedades ya propias. Sí, ya con un antecedente clínico importante, o que realmente no sabían que eran alérgicos a alguna de las partes que contiene la vacuna, ¿no? Exacto. Entonces, y tampoco caer en el amarillismo de que, le pusieron la vacuna a Juan Pérez de Oaxaca y se murió, ¿no? Si nos vamos a esas, pues ha habido otras vacunas que han generado mayor efectos no deseados en otra cantidad de población mayor y se da esa como que ese tono alarmista, ¿no? De que pues, para que no te tomes la vacuna. Entonces no, realmente no hacer caso a esos aspectos. Vuelvo a repetir, en la plataforma del IMSS viene toda la información de las vacunas que se están aplicando, lo que es AstraZeneca, Sputnik, CanSino, y te explican qué es lo que genera la respuesta de cada vacuna, por qué la generan y por qué en una son 2 dosis, por qué no traes una, por qué en una tiene que estar congelada, por qué en otra no. Entonces, echarse un clavadito, ya que están ahí en el internet, en su celular, echarse un clavadito en la plataforma de no todo es TikTok. Exacto, y informarse por ese lado, ¿no? Muy bien, Enriqueta, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Ahí tenemos algunos temas que podríamos desarrollar después. Claro que sí. Pero por lo mientras terminamos el episodio del día de hoy. Te agradezco mucho. Agradezco a todas las personas que nos siguieron hasta este punto. Esperemos que esta información haya sido muy valiosa para ustedes. Replíquenla, compártanla. Hay que ser compartidos con este tipo de información. No sabemos si le podemos ayudar a alguien a través de compartir esta información. Así es. Muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Bye.